Hola a todos. Aquí Santigus0425. Aquí STG con un nuevo video. Hoy de vuelta con los videos de STG habla. Pues sí, ya ha pasado un tiempo desde que no subo este tipo de videos. Pero bueno. Hay que seguir. Hoy voy a hablar de algo ficticio en donde está involucrada la ciencia. Con sus debidas investigaciones en páginas de internet que hice previamente. Con el motivo de contar y enseñar, les voy a hablar sobre la evolución especulativa. Será interesante hablar de sus características y ejemplos de obras de ficción o videojuegos que traten eso. Dime CTG, ¿qué es la evolución especulativa? Es lo que voy a hablar en el video. En pocas palabras. Es la visión futura imaginaria sobre la evolución de una especie o el conjunto de especies seleccionadas, mediante un punto de vista de alguien con sus respectivas bases científicas objetivas, de cómo serán tales especies en el futuro. Se suele manifestar en literatura normalmente. Es un subgénero de la ciencia ficción. Ya veo. Entonces, empecemos a hablar en el video, con este nuevo, STG habla, número 3. La evolución especulativa. También llamada zoología especulativa. Algo que lleva a usar la imaginación con bases lógicas aprendidas de biología, zoología, biogeografía, paleontología. De cómo podría evolucionar los seres vivos en un futuro, según las suposiciones que llevaría la tendencia del tipo de adaptación de cada especie de ser vivo. Como lo es la selección natural. También, la evolución especulativa se aplica en qué pasaría si esa especie o grupo de especies prehistóricas no se hubieran extinto. Eso llevaría a imaginar la posibilidad de cómo podría haber evolucionado la descendencia de esas especies si no se hubieran extinto en su momento. Un claro ejemplo sería si los dinosaurios no aviares no se hubieran extinto. Además, que existe un libro que ve ese tema. Pero ese libro se mencionará cuando mencione los ejemplos de obras de este subgénero. Eso se llamaría evolución alternativa. Continuando. Este subgénero también se ha aplicado en la evolución o la exploración de cómo sería la vida extraterrestre en otro planeta que sea de otro sistema planetario. Es interesante saber sobre de cómo sería la vida extraterrestre, algo que yo no niego su existencia. Pero ya saben. No sabemos realmente si cada planeta que sea habitado por seres vivos, sus formas de vida sean parecidas a los de nuestro planeta, o sean totalmente diferentes. Por eso imaginamos de cómo sería. Interpretamos de cómo sería la vida extraterrestre. Por no haber explorado ningún planeta con vida de alguna forma. Y por eso no podemos saber de cómo podría ser. No estamos seguros si la vida del universo está basada exclusivamente en carbono. Todo indica que lo más probable es que la vida de todo el universo esté basada en carbono. Pero yo creo que posiblemente sí pueda basarse en otro elemento, pero ese elemento alternativo la va a tener más difícil para crear vida que no sea basada en carbono. Pero si en el caso que sí. Como lo es la alternativa más probable al carbono, el silicio. Tendría de fijo más dificultad para existir ese tipo de vida. Pero no me voy a centrar en eso en este video. La evolución especulativa podría tratar la vida basada en silicio. Pero es más que obvio que el carbono le gana al silicio. Además, el carbono es un elemento muy común en el universo. Al menos en este universo. Pero en los demás universos no sé, y nosotros como humanos no sabemos. En el caso que la existencia de otros universos fuera real, podríamos saberlo de una vez por todas. También, en la evolución especulativa se puede ver la temática del mundo semilla, que se centra en la vida en un planeta terraformado. En lo cual se lleva a imaginar y especular de cómo sería la evolución de esas especies de seres vivos traídos de otro planeta, evolucionarían después de la terraformación de su nuevo hogar, en el nuevo planeta con vida. Lo que estuve diciendo hasta ahora, fue la introducción al tema de este video. Además, antes de pasar a la explicación de la historia y características de este subgénero de ciencia ficción, tengo que admitir que algunas obras de evolución especulativa, o al menos algunas que he visto yo, las especies que muestran dan miedo, a pesar que a mí no me da esa sensación. Pero para cierto tipo de persona, sí le puede dar eso. Solo es un pequeño dato para tomar en cuenta, como una mini advertencia para la gente sensible a eso. Ahora, pasemos a la historia de la evolución especulativa y posteriormente las características y conclusión.
historia. Bueno. Empezando a contar la historia de la evolución especulativa, tenemos que remontarnos a más de 100 años atrás. En el siglo XIX, específicamente a finales de ese siglo. Una de las primeras obras de la evolución especulativa fue La máquina del tiempo del año 1895. Fue escrito por Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells. El autor fue un escritor británico que exploró el tema de la zoología especulativa o evolución especulativa en una de sus obras. Esa obra fue una gran inspiración para las obras venideras del siglo XX que tratase el subgénero que imagina ecosistemas futuros, alternativos, o extraterrestres. La obra, La máquina del tiempo explora el mundo unos 8000 años en el futuro, en donde se presentan descendientes posthumanos como los débiles Eloi, y los brutales Morlocks. El protagonista de la obra es testigo de ver estos seres posthumanos y otras criaturas animales evolucionadas en el futuro. A pesar que se ha mostrado la evolución especulativa, aún no estaba tan desarrollada en sí. Debido a que la fauna imaginada por el autor era pequeña, y no tenían profundidad de desarrollo. Las novelas del mismo subgénero de evolución especulativa del escritor estadounidense, Edgar Rice Burroughs, quien es el creador de Tarzán. La serie de novelas Barsoom, o serie marciana, fue la segunda serie de novelas más extensa y famosa del autor, después de Tarzán. A pesar de que aún es una fase temprana de la evolución especulativa. El ecosistema que muestra el autor sigue siendo poco extenso, pero es más desarrollado, que es algo importante a tener en cuenta. Se muestra ecosistemas, criaturas, y etnias marcianas. Antes de pasar a la siguiente obra, la obra de libros de la serie marciana, se publicaron en los años de 1912 hasta 1944, y en total fueron 11 novelas que conforman esta serie de novelas ya mencionada. En 1930, se publicó la obra, Last Man and First Man, creada por Olaf Stapledon, un escritor y filósofo inglés. Una obra que narra el futuro de la humanidad mostrando 18 especies humanas, en lo cual el humano actual, Homo sapiens en nombre científico, es la primera especie en la que se comienza la historia. El libro muestra la ciencia de ingeniería genética, así como la mente grupal. En 1957 se publica el libro titulado El libro Baumleben der Rhinogradentia, creado por el zoólogo alemán, Gerolf Steiner. Traducido al inglés, The Snouters, The Form and Life of the Rhinogrades. En esta obra, se trata sobre un orden de animales mamíferos imaginarios ficticios llamados Rhinogradentia, o simplemente en español llamados, rinogrados. En lo cual llama la atención está en sus cabezas. Son animales parecidos a roedores, pero que tienen una característica similar a la nariz, se les llama nasorio, cuya función varía dependiendo de la especie de este orden ficticio. Y eso se ve muy extraño para un espectador, pero se considera interesante. Son animales ficticios alternativos ubicados en un archipiélago insular en el Océano Pacífico. Pero repito, estos animales son ficticios, y nunca existieron. Siguiendo. En 1976 el autor e ilustrador ítalo-estadounidense nacido en Ámsterdam, Leo Lionni, publicó, para Bell Botany, una guía de campo de plantas imaginarias. En este caso solo explora a las plantas, no a los animales. Esto es un dato interesante a tener en cuenta. Bueno. Ahora, vamos a hablar de un autor muy importante, quien dio origen a obras con un gran ecosistema especulativo desarrollado, en sus obras de evolución especulativa. Vamos a hablar del paleontólogo y geólogo escocés llamado, Dougal Dixon. Un trabajo que hizo un gran cambio en la evolución especulativa de parte de él, fue, el libro llamado Afterman, A Zoology of the Future. Publicado en 1981. Es el libro a quien se le conoce al autor. También tiene otras obras importantes como lo es The New Dinosaurs. Y un libro que causa algo de terror debido al diseño bizarro de ilustración de las especies que se presentan, llamado Man After Man. En la que también explora el futuro del ser humano con uso de ingeniería genética, ambas obras siendo de la misma línea de After. La característica que usó para estas obras fue la ubicación geográfica de cada puñado de especies. Eso incluyendo el clima, biomas, y que eso conlleva a las adaptaciones que obtienen los animales modernos para su posterior evolución especulada. Eso, a Dixon lo conllevó a desarrollar más a fondo a las especies que mostraba. Después de años, de las publicaciones de las obras de evolución de Dixon,
Otros escritores y artistas escribieron sus propios libros, u obras de evolución especulativa. Como lo fueron, la serie de televisión, The Future is Wild del año 2002, Terra Nova del año 2011 así como las dos películas de Avatar, la primera del año 2009 y, la segunda del año 2022, y la película After Earth, del año 2013. Esa explosión moderna de evolución especulativa fue denominada por el paleontólogo británico Darren Naish con el nombre de movimiento zoológico especulativo. Ya terminado esta parte, quiero decir. Estos son datos sacados de otras páginas de internet, para eso pondré los enlaces con su respectiva bibliografía en la descripción. Además, que se omitieron algunas obras, debido a que se hace larga la información contada. Ahora vamos con las características. Repasándolas de una forma rápida y simple. Características. Herramienta científica y educativa. Se puede usar como una forma de divulgar los mecanismos de evolución, mediante con ejemplos imaginarios del futuro o líneas alternativas de tiempo, y interpretación de la vida en exoplanetas, en un libro, u otro formato de obra que se quiera presentar. Biología. Algo muy obvio que se ve en este subgénero. Es la biología. Es algo necesario para crear una especie ficticia del futuro que sea descendiente de una especie actual o extinta hace cientos de miles o millones de años atrás. Además, incluso si son especies de fantasía y magia, como lo son los elfos. Toda criatura ficticia debe tener un poco de biología como mínimo, aunque no sea la intención de especular la evolución. Es algo que aplica en este subgénero, así como toda creación de seres ficticios en cualquier historia del género o subgénero de ficción, eso incluyendo la fantasía y la ciencia ficción. Paleontología. En el caso de entender la evolución y especularla de alguna manera. En lo cual se aplica más en especial en una de las temáticas de este subgénero. Me refiero a la evolución alternativa, pero esto es necesario en general para todas las temáticas del subgénero. Es necesario la paleontología para saber sobre la existencia de la especie extinta, características, de cómo son las adaptaciones y evolución a través de los fósiles. Biogeografía. Es necesario saber la ubicación de las especies reales para saber sobre los factores de la ubicación de estas. Que puede llevar a los mecanismos de evolución debido al tipo del clima cambiante y los desafíos que presenta el bioma, la vegetación y la humedad, para las especies, dando como resultado adaptaciones para sobrevivir así activando los mecanismos de evolución para la formación y creación de nuevas especies derivadas. Zoología. La zoología es una subdivisión de la biología. Es necesario saber la biología de los diversos animales. Es algo fundamental que se muestra en el subgénero, si es en especial, si es de uso científico divulgativo de los animales evolucionados ficticios. En esta característica, no hay mucho que decir debido a que la zoología es biología, pero centrada en los animales. Vamos con la última característica a mencionar, antes de terminar el video. Subconjuntos. Ya se ha dicho antes en el video. Pero, para resumir. Los subconjuntos, como los llamo yo, temáticas, son, principalmente del futuro de las especies actuales de la Tierra, el desarrollo en la vida en otro planeta, como lo es un exoplaneta. O historia alternativa a base de una especie o un conjunto de especies prehistóricas extintas, imaginando y teorizando de cómo sería la evolución de esa especie, o conjunto de especies prehistóricas si no se hubieran extinguido. Claramente hoy en día, la especie o el conjunto de especies prehistóricas seguirían extintas en esa historia alternativa. Pero con la diferencia, que tendrían especies que descienden directamente de estos, viviendo hoy en día. También tenemos la temática del mundo semilla, en cual he mencionado antes, explora la evolución de la vida traída de otro planeta a uno ya terraformado de alguna manera, o simplemente un planeta habitado por sus seres vivos nativos. Pero que sea colonizado, trayendo seres vivos de su antiguo planeta. Pero bueno.
Estas son los 4 subconjuntos que puedo nombrar para resumir de una vez. El futuro de las especies, especulación de la vida que no sea en la Tierra, historia alternativa de la vida en la Tierra, y mundo semilla. Ahora, vamos a sacar una conclusión y terminar el video. Conclusión. Así es como terminamos esto. ¿Qué opinas, Amber? Me da igual. Ni modo. Continuando. En conclusión. La evolución seguirá y no sabemos cómo será. Pero aún así tenemos la capacidad de hacer predicciones no exactas. Al final es interpretación de la mente humana. Existen otros libros de evolución especulativa, como lo son Serena y Old Tomorrows. Y videojuegos como lo es Sport. Hay más ejemplos de obras en todos sus formatos, videojuegos y libros que traten el tema de evolución especulativa que no se han mencionado en este video. Para eso uno puede buscar más ejemplos en internet. Pero bueno. Esta simple opinión no la considero como de un experto. La razón es simple. No tengo la suficiente experiencia, y tendría que aprender y estudiar más, para poder serlo. Además, que no todos los STG van a hablar de ciencia o temas relacionados con la ciencia. Porque se hablará mucho de entretenimiento random mayoritariamente en los vídeos de STG habla. Pero eso el tiempo lo dirá, si seré o no un experto completamente. Probablemente este video tenga fallos. En los comentarios me lo pueden decir, si uno quiere. Si es el caso, se los agradeceré por reportar el error, o los errores del video. Mientras tanto me dedicaré a hacer los preparativos de la edición del video del capítulo 4 ya escrito de este modo historia, y retomar escribiendo la audioserie de The Last Mission, para llegar al capítulo 6 como mínimo, para volver a subirlo en este canal. Así que, espero que les haya gustado el video, denle like, si quieren, suscríbanse a este simple canal de Loquendo. Aquí se despide STG por hoy. Hasta la próxima. Chao.